Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vamos a ir ahora al Salmo número 19, versículos 7, 8, 9 y 10. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho
a orar. Señor, le damos gracias en esta hora porque usted es bueno con nosotros. Pedimos que usted nos bendiga, nos ayude a estudiar un poco su palabra y que podamos recibirla. Pedimos que usted se quede con nosotros, que usted ayude a los hermanos que están en necesidad o en enfermedad, que usted los proteja y los mantenga, Señor, con bien, que se puedan recuperar. En nombre de Cristo Jesús, le agradecemos. Amén. Amén. Hermanos que nos están viendo, que van a tener la oportunidad de vernos en este pequeño video, les enviamos un saludo desde Clarksville, Tennessee. Estamos aquí también nosotros reunidos como familia, porque seguramente como un buen número de ustedes no estamos teniendo servicios en la iglesia, y bueno, el Señor sabe las necesidades, el Señor sabe las situaciones, pero eso no debe de ser una limitación para que por la gracia de Dios podamos seguir adelante y podamos adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, abran su Biblia, Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Nosotros estamos aquí como familia, aquellos que no nos conocen, no tenemos la oportunidad de conocerles cara a cara, son la familia Cantú. Mi hijo Edgar es el que estaba dirigiendo aquí, allá está sentado Iván y mi esposa Amparo y un servidor Enrique. Lucas en el capítulo 10, y quiero meditar ahí en la palabra de Dios en esta mañana. Si ven que estoy un poco lento con la búsqueda de las escrituras, la verdad es que como pueden ver tenemos aquí varias cosas improvisadas. Estamos en el sótano aquí de la casa, una casa que es la casa pastoral de la iglesia bautista misionera Fe. Se oye raro en la traducción en español, donde ellos tienen servicio nada más en inglés. Se llama en inglés Faith Missionary Baptist Church en Clarksville, Tennessee. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Se pueden ponerse de pie para leer la porción de la palabra. Lucas, capítulo 10, y vamos a comenzar en el versículo 17. A manera de introducción, o bueno, ahorita hablamos acerca de eso, pero en este capítulo 10, son varias cosas las que podemos ver, pero en el versículo 17 es donde va a estar nuestro texto, y comenzamos en el versículo 17 hasta el versículo 20. Voy a leer yo el versículo 17 y ustedes todos juntos leen el versículo 18, por favor. Nos vamos uno y uno y cerramos en el 20 todos juntos, ¿ok? Dice en Lucas capítulo 10 en el versículo 17: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos al Señor en oración. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos da de todavía estar de pie, tanto físicamente como espiritualmente. Rogamos nos ministre, nos ayude, que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe. Confiamos en su palabra, en la Escritura que dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará usted con ellos. Y así es que en esta mañana le rogamos que su presencia sea con nosotros. Guárdenos y que Cristo sea exaltado, sea glorificado el nombre suyo. Rogamos por aquellos que están en necesidad y por todas las cosas que están sucediendo con esta situación del virus que ha ocasionado tanto ya tanta incertidumbre en diferentes lugares del mundo, donde seguramente hay algunos hermanos batallando, si no por la enfermedad en sí, por cuestiones ya tal vez hasta económicas. Ruego que usted bendiga a los hermanos con los que he tenido comunicación en este día, en estos últimos días en México.
hermanos en Perú, que tuve comunicación también con ellos esta mañana. Ruego que usted les bendiga, les guarde, y en todos los diferentes países donde hay pueblos suyos, Señor, que la misericordia suya sea sobre nosotros y que usted nos dé gracia y fortaleza y que esperemos el regreso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En el nombre de Él le damos gracias. Amén. Ocupen sus lugares. A manera de introducción vamos a hablar un poquito lo que sucedió en este capítulo 10. No vamos a leerlo, no vamos a ir ahí a tratar de ver cada uno de los versículos, pero este es un capítulo muy interesante donde el Señor Jesús, la Escritura nos enseña desde el versículo 1 que Él mandó a 70 hombres, los mandó a 70 de sus discípulos, y aquí no estamos hablando necesariamente de los apóstoles. Envió a 70 a las diferentes ciudades, a los diferentes lugares donde Él iba a venir o a visitar, y dice la Escritura que el Señor les dio algunas instrucciones muy especiales de qué deberían de hacer y de cómo proceder cuando eran bien recibidos o cuando eran rechazados, cuando la gente rechazaba su misión, que básicamente su misión era ser anunciadores del Señor Jesucristo y proclamar el reino de Dios, el reino del Señor. Esto es lo que nos enseña aquí en estos versículos. Ellos fueron enviados para preparar el camino, por así decirlo, que el Señor iba a venir a esas ciudades, y ellos fueron predicando el reino de Dios, predicando el evangelio de Cristo Jesús, de nuestro Salvador. Y entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 17, que es nuestro texto, el que leímos apenas hace un minuto, nosotros vemos que el Señor Jesús, después de haberlos enviado, los recibe de regreso. Vienen ellos básicamente a reportar, por así decirlo, su experiencia, lo que estaban viviendo, lo que estaba sucediendo. Y miren lo que dice en este versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos estaban maravillados de que el Señor les había dado poder. Estaban maravillados que con el poder que el Señor les dio y lo que ellos hacían, llegaron hasta el punto de que los demonios se les sujetaban. Cuando llegaban con algunos hombres que estaban endemoniados o había una situación de demonios, ellos se maravillaron de esa situación. En ese versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense lo que el Señor les dijo cuando se fueron, el poder que les dio, y ellos estaban maravillados diciendo: hey, ni siquiera los demonios nos pueden resistir cuando predicamos, cuando hablamos en tu nombre. Era una bendición sin lugar a duda para ellos, ¿no? Que en el nombre del Señor Jesús aún los demonios se les sujetaban a ellos. Entonces vemos en el versículo 18, y miren lo que les dijo el Señor Jesús. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, el Señor les dijo que Él sabía esto y que Él veía cómo ellos estaban derrotando al enemigo, derrotando a los demonios, al mismo Satanás, al predicar el evangelio y al reprender a los demonios en el nombre del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús en el siguiente versículo les dio aseguranza, les dio confianza, les confirmó la protección que Él tenía sobre ellos. Dice en ese versículo 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta aquí lo que nosotros hemos visto pudiera ser que suene algo sensacionalista, o alguien que está viendo pudiera decir: bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces
de ir y predicar y expulsar demonios y estas cuestiones y buscar el evangelio de señales. Eso es lo que estamos revisando esta mañana, y en el siguiente versículo veremos que eso no es el caso. No tenemos suficiente tiempo esta mañana, pero sabemos que todas estas señales y milagros y toda la actividad demoníaca que había en ese momento era con un propósito y por una razón. Ahora no significa que hoy en día el demonio no esté actuando y que no haya cuestiones de estas, pero tenemos que recordar, el que tiene el control absoluto es Dios. No es cuando Satanás quiera manifestarse y cuando los demonios quieran manifestarse y hacer de las suyas. La Escritura ampliamente nos enseña que Dios es el Dios soberano, Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas, y aún el mismo demonio está sujeto a la voluntad de Dios y hará solamente aquello que Dios le permita hacer, y que últimamente se reflejará para la honra y gloria de Dios. Ahora, en el versículo 20 dice lo siguiente. Eso es lo que les dijo el Señor Jesús después de que ellos se maravillaron de que aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Y después de que Él les dio la aseguranza, la confianza, la seguridad de que estaría con ellos. Y luego en el versículo 20, esto es lo que el Señor Jesús les dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imagínense el contraste que encontramos aquí. Los discípulos maravillados de que a unos mismos demonios se les estaban sujetando en el nombre del Señor Jesús, y el Señor Jesús dándoles aseguranza de que Él los iba a proteger y les iba a dar poder. Pero ahora yo me quedo con la impresión de que Él les corrige los pensamientos, ¿no? De alguna manera está corrigiendo sus pensamientos, les está diciendo, hey, está bien que ustedes vieron el poder que hay, está bien que ustedes vieron que aún los demonios se les estaban sujetando en mi nombre, gracias a Dios por ello, pero les dice, quiero que ustedes sepan que hay una razón suprema para regocijarse, es decir, una razón todavía mayor, un motivo todavía mayor para regocijarse. Hay algo todavía mayor para que ustedes se regocijen, para que tengan gozo. Y ese es el tema que queremos hablar en esta mañana. Queremos titularle una razón suprema para regocijarse. Y esa palabra suprema quiere decir que está sobre todas las cosas, que está arriba de todas las cosas, que es una razón suprema, una razón más elevada que todo lo demás. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús en ese versículo 20. Él dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Imagínense, después de haber, ahora sí que derrotado a los demonios y vienen gozosos y todo, vimos el poder de Dios y esto es lo que hicimos en tu nombre, Señor, regocijándose, y Él los anima, pero hay una cierta corrección y les dice, hey, hay una razón mayor, hay una razón suprema para que se regocijen, y les dice, esta es la razón por la que deben de regocijarse, la razón suprema por la que debe de haber regocijo en sus vidas es esta, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso aplica para nosotros, gracias a Dios, en esta mañana. Ahora, yo quiero ayudar y elaborar un poquito en por qué les dijo esto, de que deberían de regocijarse, de que sus nombres estuvieran escritos en los cielos, para que nosotros también entendamos esto y para que podamos recibir bendición en esta mañana. Porque quiero decirles algo, de hecho pudiera ser que en esta misma hora nosotros estemos cansados, estemos con cierta fatiga, y no necesariamente solamente física, pero a lo mejor espiritual, porque ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestro regocijo el día de hoy?
No hay reuniones en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos países, no nada más en Estados Unidos o en México, en Perú, en otros lugares. Pero me temo en esta mañana que nosotros como cristianos hemos perdido el regocijo de conocer a Cristo como el Salvador de nuestras almas, porque esto es lo que Él les estaba diciendo. Él les estaba diciendo, hey, hay una razón suprema, hay una razón mayor para regocijarse, y esa razón es de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras les está diciendo, ustedes deberían de regocijarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en la mismísima presencia de Dios. De que sus almas han sido salvas, de que sus pecados han sido perdonados, de que han sido reconciliados con Dios. Y precisamente eso es lo que quiero que revisemos rápidamente. ¿Por qué deberíamos de regocijarnos? ¿Por qué que nuestros nombres estén escritos en los cielos o en el libro de la vida? ¿Por qué esto es una razón suprema para regocijarnos? Bueno, primeramente tenemos que recordar nuestro pasado, tenemos que ver hacia atrás. De nuevo, como cristianos, perdemos el gozo, lo hemos perdido debido a muchas circunstancias, debido a las actividades que tenemos que hacer día en día, debido a las presiones que tenemos todos los días, debido a cómo el mundo y cómo la vida nos exige en muchas áreas. Y lamentablemente el área espiritual es la que normalmente dejamos para el último. Y batallamos mucho con eso, todos nosotros. Ahora, entonces, hay una razón suprema para regocijarnos, y esa es, si conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él, y solamente en Él para el perdón de nuestros pecados, como el Salvador de nuestra alma, si le hemos conocido así, entonces hay una razón suprema para regocijarnos. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, esa razón es que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. De hecho, la primera cosa que tenemos que considerar otra vez es cuál era nuestro pasado, o cuál es la situación, el estado del hombre natural, cuando el hombre natural no conoce a Cristo como su Salvador. En primer lugar, recordemos nuestro pasado. ¿Saben lo que la Escritura dice? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, y para todos aquellos que están sin Cristo, aquellos que nunca se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como el Salvador de sus almas. Bueno, lo que la Escritura dice son varias cosas. Vamos al libro de Efesios, a la carta de los Efesios. Efesios en el capítulo 2, vamos ahí vamos a checar 2 puntos en Efesios. Efesios capítulo 2, Efesios 2, y quiero que leamos versículo 1 al versículo 3 rápidamente, para recordar y para tener esta razón suprema de regocijarnos, de que somos salvos por la gracia de Dios. En primer lugar, tenemos que recordar nuestro pasado. La Escritura dice lo siguiente en Efesios 2, versículo 1, y Él, hablando de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros. Y escuchen esto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto es lo que dice en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche esto, cuando estábamos sin Cristo, y aquellos que están sin Cristo hoy en día, ¿sabe qué es lo que sucede? La ira de Dios está lista para traer justicia. Y aplicar la justicia, si se aplica la justicia de Dios a todo aquel que vive apartado y separado de Dios, esto significa que Dios
en el tiempo de Él, traerá precisamente juicio y pago por esos pecados. Y últimamente, si no fuese por la gracia de Dios y que salvase nuestras almas o que salvase a alguno de los que no le conocen, la parada final de ese hombre sería experimentar el juicio y la ira de Dios en el lugar de tormento eterno. Y después vendrá solamente la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, imagínense, así es como estábamos y hoy conocemos a Cristo por la gracia de Dios. Por eso es que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces me temo que muchas veces nos olvidamos o no recordamos lo que éramos cuando estábamos en nuestro estado natural y lo que es la gente que está en su estado natural el día de hoy. De hecho, entonces podemos decir que nuestro estado pasado y natural, y todos aquellos que se encuentran hoy sin Cristo Jesús en sus vidas, sin ser salvos, sin haber nacido de nuevo, sin conocer al Señor como el Salvador de sus pecados, entonces son hijos de ira. Y eso es lo que éramos nosotros. En segundo lugar, aquí mismo en Efesios, para no movernos mucho, en el versículo 12, note lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y note lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabe? Mucha gente hoy en día puede estar atribulada, puede estar pues muy preocupada, ¿no? Por la situación esta del virus y por la enfermedad y también ya por la economía. Pero ¿sabe una cosa? Aún aquella gente que está sana hoy en día, aquella gente que tiene tal vez suficiente dinero, suficientes recursos materiales, aún aquellos que no experimenten pobreza material hoy en día, la Escritura nos enseña que si están sin Cristo, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un compañerismo con Dios. Porque no han sido reconciliados con Dios. Es más, porque la Escritura enseña que el hombre natural es enemigo de Dios. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, en el Romanos capítulo 5, y quiero que vayan Romanos 5, y vamos a ver en el versículo 10. Vamos directamente al versículo 10 para ahorrar un poco de tiempo. Dice en el versículo 10 en Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, quiero que note esto, cuando estábamos sin Cristo, y todo aquel que está sin Cristo es enemigo, está en enemistad con Dios. Dice, porque si siendo enemigos, ese es un caso muy feo, ¿no? Estar enemistado con Dios, ser un enemigo de Dios, qué triste, ¿no? Qué esperanza para alguien que está enemistado con Dios. Imagínense, si Dios es el que la Biblia enseña que es y que yo personalmente creo que es decir, el creador de todas las cosas, el creador de este mundo, el creador del mismo universo, el creador de los cielos, de los mares y de todo lo que está en ellos. Entonces imagínense estar enemistado, ser enemigo del creador de todas las cosas. Es un cuadro muy, muy feo, ¿no? Porque ser enemigo de aquel que tiene todo el poder, ¿qué esperanza hay? Ninguna. Y de hecho, aquí en este mismo versículo nos dice precisamente cuál es nuestro estado actual si conocemos al Señor,
a Cristo como el Salvador, dice precisamente en el versículo 10, porque si siendo enemigos, o sea, el pasado, fuimos reconciliados, dice, fuimos reconciliados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y luego en el siguiente, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1. ¿Cuánto le queda, hijo, de batería? Está bien, no te preocupes. Nos queda un poco de batería y no me di cuenta de eso donde estamos grabando. Colosenses, me voy a apurar. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Estamos viendo lo que éramos en el pasado, ¿verdad? Colosenses capítulo 1 y en el versículo 21. ¿Qué dice ahí en Colosenses 1:21? Miren lo que dice. Es una condición muy triste la del ser humano, enemistado con su hacedor, enemistado con Dios, con el creador de todas las cosas. Dice en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice, hey, eso era lo que eran ustedes y ahora los ha reconciliado. Entonces, por eso es que hay una razón suprema para regocijarnos. Primero, porque debemos de recordar cuál era nuestro pasado, cuál es el estado del hombre natural. Y en segundo lugar, ahora necesitamos recordar y entender nuestro presente. Precisamente este versículo nos enseña las dos cosas, el pasado y el presente. En ese versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Y leímos apenas en la otra escritura, en Romanos 5:10 también, cómo nos reconcilió a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, no solamente nos reconcilió, sino que inclusive la Escritura nos enseña y nos dice que en nuestro estado actual fuimos hechos sacerdotes. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, rápidamente dice ahí. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y noten lo que dicen, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos enseña, nos recuerda el pasado y el presente. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces hay una razón suprema para regocijarnos de que hemos sido reconciliados con Dios, de que nuestros nombres están escritos, en los cielos. Y no tan solo eso, no tan solo teníamos un pasado terrible, feo, y que tenemos ahora un presente en el que podemos regocijarnos de que hemos sido reconciliados con Dios, donde Él nos reconoce hasta como sus amigos. Imagínense, después de haber sido enemigos, ahora amigos. Pero eso no es todo, sino que tenemos un futuro también glorioso. Y ese futuro glorioso es precisamente estar delante de la presencia del mismísimo Dios. Usted recordará lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 21, voy a ir ahí rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. Apocalipsis capítulo 21, lo que dice la Escritura. Recuerda también lo que nos dijo el Señor Jesús, cómo Él iba a partir de aquí, de este mundo, para preparar un lugar para nosotros, para preparar morada para nosotros, dijo Él. Entonces lo que está preparado en nuestro futuro es una ciudad celestial,
y un futuro glorioso delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 3 y versículo 4 dice ahí, el apóstol Juan dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínense lo que dice, estar ultimadamente nuestra parada final delante de la mismísima presencia de nuestro Creador, de la mismísima presencia de Dios, donde no habrá necesidad de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor de todo. Porque estando delante de la presencia de Él, porque estando con Él, con el Creador, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Amo y Señor del universo, con el Creador de todas las cosas, ¿qué cosa nos puede hacer falta? Entonces, recordemos esto para cerrar esta meditación. Los discípulos vinieron y venían maravillados, ¿no? Y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús corrigió sus pensamientos y les dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oh, que Dios nos ayudara y nos diera un corazón para regocijarnos, para recordar nuestro primer amor cuando el Señor nos salvó, cuando Él nos rescató de nuestros pecados, cuando sin importar las circunstancias, Él nos trajo a una convicción profunda de nuestro pecado y después nos concedió el arrepentimiento de los mismos y nos dio la fe salvadora para creer el bendito y glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y venimos a Él confiando en Él solamente, sabiendo que nosotros éramos solamente pecadores y que necesitábamos un Salvador. Pero a través del tiempo, en lugar muchas veces de avanzar y de crecer en la gracia de Dios, empezamos a ceder en muchas áreas de nuestras vidas. Y pudiera ser que hay ocasiones en las que estamos más gozosos de lograr ciertos triunfos y ciertos éxitos en este mundo, ya sea económicos, ya sea profesionales, ya sea de trabajo, ya sea de muchas otras cosas. Y dejamos a un lado la razón suprema para regocijarnos, que nuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida eterna. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues la Escritura nos enseña que fue aún antes de la misma fundación del mundo. Eso es lo que nos enseña la Escritura, que Dios hizo el plan de la salvación y que Él, por pura gracia, nos escogió para ser salvos. Vamos a Efesios, para cerrar en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, y con esto cerramos. Dice Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia, que Él nos ayude a regocijarnos, a recordar que tenemos una razón suprema para regocijarnos. Para cerrar, tenemos que aplicar estas preguntas. ¿Cómo estás tú el día de hoy?
¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? ¿Nos regocijamos de saber que Dios nos ha salvado, que nos compró con la sangre de Cristo Jesús y que ha lavado nuestros pecados? ¿O esto ha pasado a ser solamente algo rutinario, algo que hemos dejado hacia un lado y que no consideramos la grandeza, el milagro, lo glorioso que Dios ha hecho en nuestras vidas? Oh, que Dios nos diera un corazón para regocijarnos, porque hay una razón suprema de regocijarnos, y esa es que hemos sido reconciliados con Él en su Hijo Jesucristo, y que ahora podemos llamarle Padre, y que ahora podemos llamarle amigo, que somos amigos de Él cuando éramos sus enemigos. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Cómo está usted que nos ve en esta mañana? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha creído en Cristo como el Salvador de su alma? Si ese no es el caso, entonces le queda una opción. Corra a Dios, corra a Cristo y refúgiese en Él. Pídale a Él que le enseñe, que le dé la fe, que le extienda su misericordia y que le ayude a corregir su vida, pero especialmente a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Él, solamente en Él, para el perdón de sus pecados. Que Cristo sea exaltado y que nosotros recordemos que hay una razón suprema para regocijarnos, que hemos sido salvos por la pura gracia de Dios y que nuestros nombres están escritos en los cielos. Dios les bendiga. Gracias por su atención.